Hola, buenos días. Manuel, ¿me escuchan en el GAU? Ubaldo, buenos días. Sí se escucha. Aquí está el doctor César. Ahorita que nos indique el doctor, iniciamos. Dice el doctor César que cuando tú gustes ya podemos iniciar la presentación. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, todo bien, Ubaldo, adelante. Que yo no los escucho a ustedes. Es que tengo que silenciar el micrófono porque si no se duplica el De sonido los que acá. están conectados por Zoom solo soy yo. ¿Te escuchas bien, Ubaldo? Dale, dale, dale. Sí se escucha, todo bien. Ok, me dicen si sí cambia mi pantalla. Recuerden que la otra tuve problemas con eso. Vamos a iniciar. Vamos a ver el día de hoy cirugía de catarata, pues cirugía refractiva corneal. Entonces, tenemos como una introducción que recordar que pues la cirugía de láser. Perdón, Ubaldo, no No. se, Ya está en modo presentación. no se mueve la presentación. ¿Ya se ve completo? No, ¿Me podrías hacer el favor de ponerle ahí, Manuel, y tú cambiarle? Porque no sé qué sucede.
Buenos días. Oiga, no escucho nada. Listo, Baldo. Listo, Baldo. Bueno, entonces continuamos. Le das a la siguiente, por favor. Como les decía, pues sabemos que actualmente la cirugía refractiva pues ha ido en aumento. Entonces tenemos que tener en cuenta que para el correcto cálculo de lente en un paciente posoperado de cirugía refractiva, tenemos que lo más importante es tener una potencia de lente intraocular adecuada. La cirugía refractiva pues ha modificado la superficie corneal, entonces tenemos que evaluar bien la respuesta de la córnea, la estabilidad y la cicatrización. Se dice que alrededor de entre los años 80 y 90, pues comenzó la cirugía refractiva con las queratomas radiadas o las hexagonales, y pues actualmente ya se encuentran en desuso. Lo que se utiliza a partir de los años 90 fue la cirugía LASIK, LASIK PRK, y pues aún no tenemos o no vemos tanto paciente que se va a operar de catarata que tenga afección pues o modificación de córnea, ya que recordemos que por lo general los pacientes con catarata pues es alrededor de los 60 años. Entonces todavía no hay tanto problema con esto, pero se dice que va a ser un problema en unos 10, 15 años, que vamos a empezar a tener problemas refractivos posquirúrgicos a cirugía de catarata debido al correcto cálculo de la potencia del lente intraocular. Le hace la siguiente, por favor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una historia clínica, pues lo más correcta que se pueda. No solo centrarnos en personales patológicos, alérgicos, en todo lo que ya preguntamos, sino centrarnos en esta historia clínica o orientarla hacia la cirugía refractiva previa que se realizó. Sobre todo, si puede el paciente tener una refracción y visión previas, indagando en su experiencia, en su historial clínico o con el médico que lo operó, así como preguntarle al paciente si posterior a la cirugía se le comentó si había alguna diferencia visual en cuanto a pensando a si el paciente tenía una ambliopía, y también la visión y refracción tras el procedimiento refractivo. Eh, Igual tiene que tener en cuenta o preguntarle al paciente si se le realizó varias cirugías o ya sea si fue porque lo hipocorrigieron, hipercorrigieron. Y ya sea el siguiente, tenemos que tener en cuenta que los pacientes tienen o suelen tener unas expectativas muy altas. Un paciente pues operado de cirugía refractiva que quiere operarse de catarata, pues tiene expectativas visuales muy altas y se tiene que hablar con él sobre eso.
Le hace a la siguiente, por favor. Perdón, tengo un poquito de problemas de conexión. Bueno, entonces tenemos que hacer un estudio muy exhaustivo de la córnea, valorar en lámpara de hendidura, en caso de queratotomas radiadas, la profundidad de las incisiones, las características que ésta tiene, y en caso de cirugía LASIK, pues el borde del dentículo, presencia de irregularidades, pliegues, estrías, porque esto nos va a dificultar el proceso quirúrgico. Por ejemplo, en la imagen de abajo a la izquierda, podemos observar unas queratotomías radiadas en donde la queratomía que está hasta abajo, bueno, un poquito más arriba, está un poco más gruesas que las demás. Igual en la de abajo a la derecha podemos observar presencia de estrías y alteración en la transparencia de la córnea posterior a una cirugía LASIK. Le hace a la siguiente, por favor. Se comenta en la literatura que lo ideal es tener unas topografías corneales, tanto pre como postquirúrgicas, debido a que podemos observar el moldeado corneal y la zona óptica que tenemos. Igual tenemos que comentarle al paciente que a pesar de que nosotros vamos a aclarar medios, las aberraciones que el paciente ya pudo haber tenido posterior a la cirugía refractiva no van a cambiar o incluso van a empeorar. Y lo ideal sí sería también hacer un estudio de aberraciones corneales. Un ejemplo, en la topografía de la izquierda, pues tenemos una zona óptica muy pequeña tras la ablación por hipermetropía, y en la de la derecha, pues una ablación irregular que nos va a ocasionar bastantes aberraciones corneales. Hasta la siguiente. En cuanto al cálculo de lente intraocular, pues tenemos que tener en cuenta que un paciente que no tiene ninguna clase de cirugía refractiva, al realizar un cálculo de lente se dice que puede tener pues un defecto refractivo de más menos 1. Sin embargo, en los pacientes posoperados de cirugía refractiva, pues podemos llevarnos la sorpresa de que podemos tener defectos refractivos desde un +2 a un +5. ¿Por qué es esto? Pues para el cálculo de lente, pues por lo general todas las fórmulas toman en cuenta la longitud axial y las queratometrías. Al estar modificadas las queratometrías, ya sea por aplanar o incurvar la córnea, pues nos da un cálculo erróneo de la posición efectiva del lente, y esto hace que tengamos esos defectos residuales. Entonces, los principales problemas que tenemos, pues es la medida del poder dióptrico corneal, la estimación de la posición efectiva del lente y el cálculo de la potencia del lente intraocular, pues para lograr una metropía. Le das a la siguiente. Entonces, tenemos dos opciones, si tenemos una información preoperatoria y si no tenemos información preoperatoria. Si no tenemos una información preoperatoria, la literatura sugiere la utilización de la fórmula Hegis, que es una fórmula matemática en la cual pues se toma en cuenta el poder dióptrico de la córnea, y esto lo sumo a una curva de base de un lente de contacto, el poder y refracción, y le resta el equivalente esférico sin el lente del contacto. Ahí está representado de forma matemática. Y cuando tenemos información preoperatoria, pues esto se sugiere que se haga el poder dióptrico corneal posoperatorio, se le sustrae el cambio refractivo manifiesto en el plano corneal inducido por el procedimiento refractivo y a los valores corneales obtenidos antes de dicha cirugía. Igual ahí está de forma matemática. Y también, en caso de que sí tengamos información preoperatoria, se encuentra el método de Fein-Manis, en el cual el poder dióptrico de la lente, tal y como si se realiza el cálculo de la lente como que si el paciente no tuviera ninguna cirugía refractiva, se calcula el poder dióptrico de la lente utilizado con las lecturas queratométricas pre-LASIK,
y la longitud axial antes de la cirugía de catarata, y a ese valor se le añade un cambio inducido por el ASIC en el error refractivo y se divide entre 0.7. Hasta la siguiente. Y en cuanto al planteamiento refractivo, perdón, tenemos que se le debe de hacer un consentimiento informado personalizado al paciente, informándole la posible pues defecto refractivo que puede tener y pues plantearle al paciente los objetivos quirúrgicos, que los cuales el principal es mejorar la calidad visual lo más posible. Esto es aclarar medios, buscar hemetropía en visión lejana, igual informarle que de lejos va a ver bien, pero de cerca va a haber necesidad de lentes de lectura, y pues que se va a buscar la mínima anisometropía posquirúrgica entre ambos ojos, y pues en caso de que sea candidato a lente multifocal, pues valorarlo. Sin embargo, debido al difícil cálculo biométrico, la córnea irregular, que es alterada, peor calidad visual y menor sensibilidad al contraste, pues puede estar un poco contraindicado su uso. Siguiente, por favor. Entonces, hay que adaptar un poco la técnica para pacientes posoperados. Si es una queratotomía radial, pues por lo general se dice que las incisiones, a pesar de que aparenten estar cicatrizadas, no cicatrizan nunca al 100%, entonces son pues más susceptibles a entreabrirse por cambios de presión en cámara anterior. Entonces se debe evitar que las incisiones, los puertos principales y accesorios sean sobre las incisiones radiales que ya tiene el paciente. En caso de que sean queratotomías radiadas de 16 cortes, pues se aconseja que el abordaje sea escleral para evitar incidir sobre las mismas incisiones y pues evitar bamboleos y colapsos de la cámara anterior. Se sugiere trabajar con la mínima presión de infusión posible para evitar que esas incisiones se abran. ¿Le das a la siguiente? Entonces tenemos en esta imagen, en el lado izquierdo es una queratotomía radiada con 8 incisiones, y en la del lado de 16, en la de 8 incisiones, pues sí podemos entrar entre una incisión y otra, el puerto principal y el accesorio, pero en el caso de que sea de 16, pues es imposible debido a la distancia que hay entre una queratotomía y otra. Entonces, la principal se sugiere que se haga por vía escleral. Siguiente, por favor. Y en cirugía post-LASIK, pues en sí no hay tantas complicaciones. Lo único que se debe de vigilar es que pues córnea sea clara, hacer incisiones por córnea clara, una incisión limbar que no afecte el lentículo o el flap, y pues en caso de ser necesario, suturar la incisión final de la cirugía, ya que al sobrehidratar podemos ocasionar que el flap se eleve un poco. Siguiente, por favor. Y en variaciones como tal en cada paso del procedimiento, pues en incisiones, por ejemplo en LASIK, evitar interactuar con el flap, realizando una incisión limbar y en córnea clara, como les comenté hace ratito, y en los pacientes posoperados de queratotomías, pues medir la distancia, lo que ya les había comentado, entre cada queratotomía, y hacer las incisiones, pues, que no incidan incisiones de FACO con incisiones previas de cirugía refractiva. Siguiente. En cuanto a capsulorhexis, pues se puede dificultar la visión, ya sea en casos de haze corneal tras un PRK, entonces tratar de entrar por córnea clara, utilizar metilcelulosa para regularizar la superficie corneal y pues tener la mejor visualización posible, y evitar la hiperpresión de la cámara anterior por introducción excesiva de viscoelástico, y esto puede producir una distensión de las incisiones corneales en caso de las queratotomías radiadas. Siguiente, por favor. En la FACO, pues igual que en varios temas que hemos visto, altura de botella baja y parámetros pues conservadores para evitar bamboleos.
y colapsos de la cámara anterior y evitar que se estén abriendo las incisiones, las previas. Siguiente, por favor. Y en cuanto a implante de lente intraocular, se dice que tiene que ser con suavidad y sin forzar la incisión. Y para la elección del lente tras procedimiento refractivo, pues tenemos que, si se corrige una miopía, se sugiere que sea un lente monofocal asférico, y si hay un astigmatismo mayor a 1.5 dioptrías, pues pensar en un lente tórico. Y si fue una corrección hipermetrópica, pues un lente monofocal esférica. Y igual, si es más de 1.5, pues pensar en un lente tórico. No sé si quiere agregar algo más el doctor César o alguna duda. Muy bien, la presentación. Licenciado. Muy bien, vamos a hacer unas preguntas. ¿Quién me puede decir? Pues ya se comentó. ¿Cuáles son cuando vemos un paciente con antecedentes de cirugía refractiva o que lo exploramos en la lámpara y pues notamos las cicatrices y vemos que es un paciente que se quiere operar de catarata o va a ser necesaria la cirugía? ¿Cuáles son los estudios que debemos realizar de inicio en este tipo de pacientes? Ajá. Pudiera ser. Hay otro que comentamos ahí, que se comentó. Hay un estudio para hacer un estudio de aberraciones corneales. El estudio de aberraciones para saber, o sea, tener expectativas de nuestro paciente qué aberraciones pudiera presentar y decidir también el lente intraocular implantar, si pudiera ser un lente esférico o un lente de tipo asférico para reducir ese tipo de aberración. Ahí puedo hacer un comentario. Ajá. Lo que me toca ver es creo que de las 100 pacientes solo a uno se le hace aberraciones. Sí, eso también dependencia si lo tenemos disponible. Bueno, en la clínica está y no se hace, no se utiliza, pero principalmente el problema más grave es que a todo paciente con cirugía refractiva le quieren poner un lente trifocal sin hacer el estudio previo, y es cuando vienen las complicaciones después de la cirugía, pues que el paciente no era un candidato a un lente. Pues otra anatomía cosa y pues ya empieza el paciente con un lente, ¿no? Entonces, siempre tener presente eso, que ahí está el doctor, ahí está en la clínica, en las pruebas de chicas y poder más o menos saber si es un paciente candidato. Es un súper reto, yo lo veo con el doctor Carvajal, a pesar de que ella tiene su experiencia y tiene su propia fórmula a lo que ha visto con pacientes. Los residuales pues son de aplicar la forma, aplicar muchas cosas. Entonces, si mientras más información tengamos del paciente, pues es mucho más efectivo el cálculo que vamos a hacer con la detección. ¿Me pueden mencionar los problemas para el cálculo del lente? Los principales problemas que se presentan para el cálculo del lente. ¿Posición efectiva de la lente? Ajá, el cálculo de la potencia, pues nos queda mal. Y los objetivos en esta cirugía, ¿cuál es en la cirugía de catarata en pacientes con cirugía refractiva? ¿Cómo? Este es uno. El inicio es mejorar la calidad visual del paciente. Otra es tener la mejor emetropía que se pueda. Son esos dos. Bueno, y como conclusiones, se sabe que hoy en día, pues este tipo de cirugía, pues igual como lo comentaba, es un reto, pero que con el uso de métodos para el cálculo, las diferentes fórmulas de cálculo del lente intraocular
que se usan principalmente en estos casos, se usan la de tercera y cuarta generación. Ahí Ubaldo mencionó dos de ellas, principalmente cuando se tienen datos preoperatorios y cuando no se tienen datos preoperatorios. Con los estudios, las topografías y el estudio de aberraciones, pues podemos llegar a tener una cirugía ideal, ¿no? Con buenos resultados. Pero que sí hay casos que siempre nos pueden quedar con alguna alteración. Lo que comentaba, siempre hablar con el paciente de las expectativas, ¿no? Son pacientes, como decía, que quieren, pues, se hicieron una cirugía refractiva para muchos lentes, no se acomodan con los lentes de armazón, entonces quieren seguir teniendo su visión bien, pues, al 100%. Entonces, se debe hablar de todas las complicaciones y que se pueden tener en este tipo de pacientes, para que ya el paciente se vaya haciendo, pues, una idea, ¿no? Tener una idea que no siempre se puede alcanzar la mejora visual al 100%. ¿Cuál es la fórmula que utilizamos para cuando no tenemos acceso? En esta parte hay unas herramientas, por ejemplo, en el Ion Master. Son queratomías súper difíciles que te queratomías. Entonces, tomar tu fotografía, tomar las características de la fotografía y algún modo de ponerle el Ion Master que el paciente ya ha sido tratado con la queratomía. Pero es muy importante poner psicometría que se supone que el Ion Master tiene un sistema que te hace un cálculo. Pero un ejemplo está en la Sociedad Americana de Catarata y Cirugía Refractiva, hay un portal, un calculador donde tú puedes, si tienes datos del paciente anterior de la cirugía de keratometría, si tienes la refracción, si tienes refracción posterior a la cirugía de keratometría posteriores, haces tu tienen sus fórmulas ahí ellos, pero pues sí, como decíamos, la más información tienes del paciente, pero vas a ser más exacto. Y el Ion Master o sea, si te hace un medio cálculo ahí, pero no, porque no recuerdo en el año pasado, los 500, y traía un apartado que decía cirugía refractiva, y tú ponías la refracción previa, la refracción posterior, y en este nuevo, ¿no? Este nuevo soluto te hace como un cálculo, pero no. Sí. Entonces, algo que sí nos pidió un ejemplo el doctor, uno es muy experiente, aunque tengan 10 años, porque ya están llegando los pacientes, ya si 10 años de enlace, ahorita a. Entonces, en el expediente tenemos todos los estudios previos y todo eso que quedaba. El ideal para la pena que están empezando. Y luego eso es la expectativa del paciente que están muy que creen que van a sí. Ajá. Sí, ya. Hola, hola, Andreita, ¿puedes ir poniendo tu clase, porfa? Estoy hablando, no veo. Hola, ¿me escuchas? Ya lo estoy poniendo. Sí, 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 sí. Puedes poner como lo de la cara. no, es que es súper complicado. No, pero pasa mucho ni siquiera
Estamos una hora. Tengan o más o menos unidad que el paciente te diga, me tardan como 2 días de mi vida, ya, así que porque a veces te puedes guiar con las características de están fobiadas o están más o menos que te puedan producir sí, bueno, te recuerdo su Hoy sí es cierto. Muy bien, vamos a empezar. Muy buenos días, soy la doctora Andrea Parra. Vamos a hablar el día de hoy de enfermedades vasculares, específicamente en telangiectasia macular. ¿Me escuchan bien? Sí. Excelente, gracias. Un ratito. Bueno. Bien. Muy bien, las telangiectasias retinianas son trastornos vasculares caracterizados por la ectasia de los capilares de la retina. Esto produciendo una dilatación capilar irregular e incompetencia en la periferia retiniana o macular. La telangiectasia macular se conoce como MACTEL. Estas son anomalías capilares de fobia o de región perifobial. Vamos a encontrar en ellas una pérdida de las capas nucleares externas y de la zona elipsoidal. Van a haber cambios progresivos de cavitaciones quísticas por todas las capitas de la retina y se van a desarrollar agujeros maculares del espesor total o una neovascularización subretiniana que ya llega a unas fases avanzadas. Vamos a hablar un poquito de historia de cómo fue descubierta la telangiectasia macular. En 1968, Gass reconoció que la enfermedad de Coates era una enfermedad vascular del desarrollo e introdujo una nueva manera de llamarla como telangiectasia retiniana yuxtafoveolar idiopática. En la enfermedad de Coates nos vamos a enfocar en otro tema, pero separó estas telangiectasias de esta enfermedad y hizo una clasificación en 1993. Después, en el año 2006, Januzzi redefinió esta clasificación y utilizó los nuevos sistemas de diagnóstico en ese entonces, como el OCT y la angiografía estereoscópica de alta velocidad, e introdujo el nombre de telangiectasia macular idiopática. La telangiectasia macular se divide en 3 grandes grupos, que son MACTEL1, TEL2 y TEL3. La 1 es una enfermedad congénita y unilateral, posiblemente es una variante de la enfermedad de Coates y tiene una frecuencia leve. El MACTEL2 es adquirida y bilateral, es más común que el 1, se presenta principalmente en la mediana edad o en pacientes mayores y es conocido también como telangiectasia macular, yuxtafoveolar o perifobial. En la MACTEL3 es un fenómeno muy poco conocido, hay muy poca información y principalmente su sistema es que es oclusivo y es bastante raro encontrarlo. Vamos a hablar un poquito de la clasificación que inició el Dr. Gass y este fue modificado por Oyakawa. Este se basa en que los 3 grupos van a ser divididos en grupo A y grupo B, principalmente el grupo 1. En el grupo A es una enfermedad unilateral congénita y parafobial. Se encuentra principalmente en hombres de 40 años y el área
perifoveal que está involucrada son 1 o 2 discos de diámetro, principalmente temporales en la mácula. El grupo 1B es unilateral, es idiopático, no hay tanta relación familiar y son parafoveales también en hombres de 40 años, pero únicamente abarcan una hora del reloj, una hora de área de reloj, perdón. El grupo 2 es bilateral, adquirido, también es parafoveal y se encuentra en pacientes independientemente del sexo, ya un poquito mayores de 50 a 60 años. También son temporales o si no, se encuentra involucrada toda la red perifoveal. En este tiene, de repente se puede encontrar un poco de pigmento, hiperplasia epitelial, se pueden encontrar vénulas en un ángulo recto, unas lesiones amarillentas en el centro de la fovea, que es como una zona avascular, y la importante neovascularización subretinial. En el grupo 3 es una afección bilateral, idiopática también, perifoveal y tiene capilares obliterados. En este no se ha encontrado relación de hombres y mujeres, es en personas de 50 años y es una obliteración progresiva de toda la red perifoveal. Y en este se encuentra una palidez del nervio óptico. Vamos a adentrarnos un poquito más en ellos. Bien, en el grupo A de telangiectasia parafoveal congénita, que ya la señora comentado, que es confinado unilateralmente a la mitad temporal de la mácula. Hay edema y exudación macular, que son las principales causas de la pérdida visual en estos pacientes. Como ya comenté, es de 1 a 2 diámetros de disco y las áreas son iguales, superior e inferior, y el horizontal es afectado. La agudeza visual en estos pacientes suele oscilar entre 20-25 y 20-40, pero también puede llegar hasta un 20-200. Hay un número muy limitado con este tipo de enfermedad, pero han experimentado una mejoría de la agudeza visual después del tratamiento del área que tiene la telangiectasia con una fotocoagulación con láser. En este grupo, en el 1A, también se ha encontrado una resolución espontánea en algunos de los pacientes que se vio en un ensayo clínico controlado y aleatorizado. Entonces, la fotocoagulación puede ser útil para mejorar o estabilizar la agudeza visual central de estos pacientes. Vamos a pasar al grupo 1B, que es la parafoveal unilateral adquirida. Como ya comenté, es de hombres de mediana edad, confinada a una sola hora del reloj, y puede ser acompañado de exudados duros o puede también no presentarlos. En este grupo, el área de telangiectasia, hay veces que tiene mucha pérdida de la fluoresceína en la angiografía. La agudeza visual es muy raro que sea inferior a 20-25 y como tiene una excelente agudeza visual en comparación de las demás, es debido a que la telangiectasia no está tan próxima al centro de la fovea. Entonces, también no se aconseja mucho fotocoagular esas lesiones. Muy bien. El grupo 2, que es la parafoveal adquirida bilateral, es la más común en la 5ª o 6ª década de la vida, ambos sexos por igual. Esta se produce por un microaneurisma, por tener una dilatación microaneurismática y sacular, y tiene falta de perfusión capilar de los capilares parafoveales. Es simétrica, bilateral y afecta un área menor de un disco óptico.
En este grupo también se ha reportado una incidencia familiar y menudo va a afectar el área temporal de la fobia o también puede afectar toda la red capilar perifovial. En el grupo 3, durante la exploración con la fluoresceína no hay evidencia de fuga en estos vasos telangiectásicos. Hay una palidez del nervio óptico y los reflejos tendinosos profundos hiperactivos los reflejos tendinosos profundos van a ser hiperreactivos durante un examen de investigación neurológico y lo demás va a estar reportado normal. Es similar a una retinopatía drepanocítica, entonces se tiene que hacer el diagnóstico diferencial y según el investigador Gas, los pacientes en su quinta década de la vida han perdido su visión central a nivel de llegar a una ceguera legal bilateral secundaria a estas telangiectasias y a la obliteración que provocan. Por eso es un poquito más agresiva. Hubo un proyecto que se llama MACTEL, que evaluó varios pacientes con telangiectasias maculares y en ellos se encontró que hay prevalencia de diabetes mellitus en estos pacientes del 28% y de hipertensión arterial sistémica del 52%, más en el grupo tipo 2. La etiología de estos pacientes es un estrés vascular, hay cambios vasculares asociados a la alteración de la capa nuclear externa, también de la zona elipsoide, y esto va a dar el lugar a agujeros maculares pseudolamelares. La cronicidad provoca una hiperplasia del epitelio pigmentario de la retina y de la migración a las capas internas de la retina. Los factores de riesgo más prevalentes de estos pacientes son la edad media avanzada, hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus tipo 2. Como ya lo hemos comentado antes, también hay una relevancia genética en esta enfermedad, como el MACTEL tipo 2, se ha encontrado una aparición en gemelos monocigóticos, también en hermanos normales y familias. Se ha encontrado un patrón autosómico dominante. Sin embargo, esto ha sido de expresividad variable, ya que los gemelos monocigóticos se han presentado la enfermedad con diferentes severidades. Se ha encontrado que el gen mutado en esta enfermedad es de la ataxia telangiectásica y es responsable de este síndrome y ha sido implicado en la patogénesis de la telangiectasia macular tipo 2. La patología, el investigador Gas dice que las células de Müller y las anomalías o la degeneración neuronal parafoveal pueden ser los lugares que inicialmente fueron afectados para provocar esta enfermedad. Histopatológicamente se ha encontrado interrupción de los pericitos, vasos ectásicos, también vénulas dilatadas y estas vénulas con su dilatación van a sumergirse en un ángulo recto en capas más profundas de la retina al momento que van disminuyendo su calibre, así, y también se ha encontrado una hiperplasia del epitelio pigmentario de la retina. Hablando un poquito de fisiopatología, hay procesos neurodegenerativos crónicos, inflamaciones vasculares, oclusiones y ectasias de estos vasos, y esto van a formar agujeros maculares pseudolamelares con quistes o cavitaciones en las capas de la retina. Hay un desarrollo de la neovascularización subretiniana temporal en la fobia, y esto va a provocar exudados, hemorragias, cicatrices disiformes, etc. La prevención primaria de esta patología no se ha demostrado que sea beneficiosa, sin embargo, obviamente se va a recomendar, como con todas las
patologías, control de hipertensión y diabetes si es que están presentes en estos pacientes. Vamos a hablar un poquito de signos y síntomas. Los pacientes, su motivo de consulta principal son las metamorfopsias o los escotomas. Cuando hay una cronicidad de esta patología, va a haber un aumento del escotoma con una disminución de la agudeza visual, ya que esta entidad afecta directamente en la fobia y a la zona perifoveal. Sin embargo, si vamos un poquito a la agudeza visual de los pacientes, es muy rara la ceguera legal. El 50% de los pacientes van a mantener una visión de 20/30 o mejor, y esto fue evidenciado en el proyecto MACTEL. La disminución visual va a ser más evidente cuando hay un agujero legalmente macular y va a ser gravemente disminuida en las telangiectasias maculares tipo 1 y 3. A la exploración física vamos a encontrar una fobia disminuida de tamaño y de grosor, vasos ectásicos foveales o perifoveales, vénulas en ángulo recto en las capas retinianas. Va a haber neovascularización subretiniana temporal, lo que forma los exudados o hemorragias, una hiperplasia del epitelio pigmentario retiniano en fobia o en la perifobia temporal, y en etapas posteriores hay agujeros pseudolamelares. La presentación clínica va a ser bilateral, afección mayor en un ojo siempre, y el inicio va a ser desde la zona temporal del centro foveal y después se va a abarcar hasta la zona parafoveal. Las manifestaciones fundoscópicas más tempranas va a ser la pérdida sutil de la transparencia de la retina en región perifoveal. Así que hay que buscar ese signo. La presentación clínica van a ser dilataciones de capilares parafoveales en zona parafoveal y temporal hasta rodear la fobia, como se ven aquí en las imágenes. Que hay aquí una captación de fluoresceína. Y los capilares ectásicos van a afectar la red capilar más profunda. También vamos a encontrar exudados duros en retina que no van a estar visibles hasta que haya presencia de neovascularización. Aquí se ven un poquito aquí los exudados duros. Y también van a haber depósitos cristalinos en interfase vitrorretiniana a lo largo del curso de la enfermedad. La presentación clínica también van a haber vasos únicos o múltiples y capilares ectásicos, como ya lo había mencionado. En la telangiectasia macular 2 van a haber una dilatación de las capilares, y aquí está, si se dan cuenta aquí en la imagen, se ve claramente el giro en un ángulo recto hacia la fóvea. Mientras va avanzando el capilar aquí, va disminuyendo todo su diámetro y se sumerge aquí en las capas más profundas de la retina. Y también aquí en este pacientito tiene una placa de pigmento, además. Muy bien, también la presentación clínica es que hay una migración del pigmento intrarretiniano e hiperplasia del EPR a lo largo de estas vénulas, y van a estar dilatadas por la inmersión a estas capas. Van a haber cambios atróficos en la retina neurosensorial. Hay una escala de la severidad de esta enfermedad que va del 0 al 4, son 5 niveles. La gravedad tipo 0 son sin evidencia de enfermedad y también del ojo contralateral. La gravedad 1 son cambios leves en la fobia sin otras anormalidades. La gravedad 2 es hiperautofluorescencia foveal de leve a moderada con anomalías angiográficas de telangiectasias maculares. La gravedad 3 son hiperautofluorescencia foveal de moderada a alta gravedad, anomalías angiográficas y atrofia foveal vista por OCT. La gravedad 4 son patrones mixtos, retina adelgazadas en OCT y pérdida de fotorreceptores e hiperplasia de la EPR.
Si nos vamos a los estudios de imagen y gabinete que son seleccionados para esta enfermedad, es la angiografía con la fluoresceína, que ya he enseñado varias imágenes de este. En la telangiectasia macular tipo 2, los vasos telangiectásicos foveales van a tener fuguitas de fluoresceína en etapas posteriores. Se van a visualizar las venas en ángulos rectos y la neovascularización subretiniana. También se pueden hacer tomografías de coherencia óptica para el diagnóstico. Va a haber un crecimiento de la zona temporal foveal secundario a la capa nuclear externa y la zona elipsoide, que va a progresar en cavitaciones de todas las capas. La membrana limitante interna va a ser la única capa que va a permanecer en su lugar y se le conoce como membrana limitante interna drape. Van a encontrarse áreas hiperreflécticas y se van a correlacionar con la migración de hiperplasia del epitelio pigmentario de la retina. También la autofluorescencia de fondo va a demostrar hipofluorescencia secundaria a la pérdida de luteopigmentación foveal e hipofluorescencia en áreas de hiperplasia del RPE. Los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta en el momento de ver una telangiectasia macular, tenemos que saberla distinguir de una oclusión de la vena, de la rama de la vena de la retina, de una retinopatía diabética, de una retinopatía por radiación, y si hay neovascularización tenemos que descartar una degeneración macular relacionada a la edad. El manejo de estos pacientes en casos no neovasculares, se les puede dar láser, anti-VEGF intravitro y esteroides, pero estos han resultado ser no muy efectivos. Y en los casos neovasculares el tratamiento principal es el anti-VEGF intravitro. También se pueden dar agentes neuroprotectores como el factor ciliar neurotrófico y este aún se encuentra en estudio. Los agujeros maculares de grosor total se pueden utilizar en tratamiento como vitrectomía de pars plana, un taponamiento con gas y un peeling de membrana. Tiene una eficiencia baja este manejo, pero se le puede dar. El pronóstico, de acuerdo a Mactel Project, el 50% del tipo 2 de las telangiectasias maculares de tipo 2 tiene una agudeza visual de 20-32 o mejor, raramente va a llevar a un 20-200 o menor y va a estar asociada al hueco macular de grosor completo o neovascularidad. El hueco macular de grosor completo o la neovascularización subretiniana puede formar una cicatriz visiforme en estadios avanzados. Y con esto terminamos este tema de la telangiectasis maculares. ¿Alguien tiene alguna duda? Hola, Andy, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos, Lalo. Perfecto. Más que nada, felicidades. Esta es una clase muy completa, me gustó. Y con lo que me gustaría que se quedaran realmente de las telangiectasias maculares es más su patogénesis, por qué son formadas. No se ha explicado un total el 100% de su proceso, pero está muy relacionado a lo que dices. Las células de Müller tienen un papel muy importante en la fisiopatología en estas enfermedades, por el simple hecho de que tienen un cambio neurodegenerativo que precede al vascular, a los procesos vasculares. Recordemos que estas células son reservorio para el pigmento lúteo. Entonces, cualquier daño en ellas produce una depresión de este pigmento y nos puede llevar a lo que estás comentando en la fisiopatología. Realmente la clasificación de estas enfermedades, pues como bien dijiste, Gas, actualmente la clasificación en la que hay dos grupos principales que vamos a estar manejando. Uno donde vamos a tener las telangiectasias maculares idiopáticas aneurosmáticas o de tipo 1 y la otra son telangiectasias maculares idiopáticas perifoveales o de tipo 2.
Y el tipo 3, pues como bien dices, ya es algo muy, muy raro que no se ha tenido mucho en estudio por su falta de presentación, que la verdad es muy difícil encontrarlo. Pero son las dos que tenemos que ver, uno de aneurismas y perifobiales. Y el tipo 2, vamos a, o también conocida macular idiopática, que es la 2A gas, que se puede subdividir, tenemos que ver si es proliferativa o no proliferativa, que ahí vamos a depender en su tratamiento. Realmente, quiero que se queden que es por una ausencia del pigmento lúteo que coincide con las zonas y su principal afectación clínica o sus manifestaciones son las donde vamos a Perdimos, Lalo. encontrar, ¿me escuchan? Sí, ahorita ya volví. Ah, ok, ya volví. Entonces, por lo común, los síntomas visuales son inespecíficos, pero los más conocidos es el paciente va a referir una visión borrosa leve, va a tener presencia de escotomas, metamorfopsia. Entonces, por lo general, en etapas tempranas, los pacientes tienen muy buena agudeza visual, pero en etapas ya crónicas, ya la verdad su mejoría va a ser muy, muy variable, muy variable porque al tener ya una cronicidad con las telangiectasias, pues vamos a tener un grosor del EPR, aunque se ha comprobado que en procesos agudos o en procesos tempranos el EPR no está afectado. Pues más que nada, aquí tenemos que tenerlos en vigilancias, tenemos que tener un buen diagnóstico clínico. Recordemos que al hacer una buena exploración de fondo de ojo, vamos a notar los principales cambios que son inicialmente la coloración grisácea adquirida en la forma oval perifobial. Vamos a ver las vénulas dilatadas, rectificadas, que se extienden siempre hacia la zona temporal. Es un proceso que siempre vamos a encontrar su afectación temporal, donde tenemos que estar viendo. Al momento de encontrar este hallazgo, tenemos que tener bien claro que tenemos que mandar al paciente a hacer una fluorangiografía, un OCT macular, donde podemos ver ya las afectaciones y sobre todo, pues más que nada también descartar agujeros maculares, ya que recordemos que esto nos puede llevar a un agujero macular lamelar o de espesor completo. Estas zonas de atrofia no se extienden más allá de la zona foveal, pero tenemos que mantenerlos vigilados porque en un futuro nos pueden presentar membranas neovasculares en etapas proliferativas. Los tres factores de riesgo son los que comentas, hipertensión y diabéticos, pero también se ha comprobado en pacientes con tabaquismo. Entonces, siempre es bueno, pues, comentar al paciente que debemos de suspenderlo. Pusiste unas imágenes de angiografía donde, ok, le hago una angiografía, pero ¿qué espero encontrar? Pues típicamente se observa en etapas tempranas y lo sabemos diagnosticar temprano, una mínima tensión en la zona temporal, donde podemos valorar o ver que por la falta de permeabilidad de estos capilares y las alteraciones de la retina, pues no va a fluir tanto. Pero ya en un proceso crónico mucho más avanzado, la fuga capilar en la geografía no se correlaciona con los espacios quísticos que podemos encontrar en el OCT. Aquí tenemos que ir siempre de la mano. Primero se hace la angiografía con fluoresceína y después ya podemos hacer una tomografía, un OCT, donde vamos a observar espacios hiporrefractivos intrarretinianos que no se correlacionan con engrosamiento de la retina ni fuga con la fluorangiografía. Pero tenemos que ver ese proceso de dilatación capilar o esa hipofluorescencia que puede manifestarse por la falta de dilatación capilar. Eh, También es importante valorar ahí sobre todo el tratamiento. El tratamiento, pues como les comenté, van a tener un pronóstico muy variable, pero todo depende en qué momento hagamos el diagnóstico.
Para cavidades quísticas ya encontradas en la mácula, se recomienda dar un neuroprotector, como bien comentaste. El más indicado pues, son los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que han demostrado una reducción significativa en el grosor retiniano, aunque esto lamentablemente no es significativo en la mejoría de la agudeza visual. Pero sí tenemos que, ya cuando vemos que si es algo ya más proliferativo, en las telangiectasias, por ejemplo, tipo 2, que son las más comunes, tenemos que empezar la terapia anti-VEGF, que ha sido muy efectiva. Y obviamente suspender el tabaco puede disminuir muchísimo el riesgo. Cuando hacemos una panfotocoagulación, pues realmente no está indicada la panfotocoagulación a falta de neovascularización. Encontramos neovascularización y tómala, te ganaste tu panfotocoagulación. Pero estos pacientes siempre tenemos que mantenernos en vigilancia con sus estudios de control y sobre todo sabemos que los afectados siempre van a ser varones a media de edad y siempre puede presentarse unilateral, pero en el tipo 2 ya puede ser más bilateral. Muy bien, Andrea, felicidades. Me gustó mucho tu clase, muy completa. Me gustaría que se quedaran con eso, con los hallazgos más importantes, más relevantes y sobre todo saber diagnosticarlo, dar un buen enfoque clínico en la revisión de fondo de ojo. Siempre va a haber una afectación foveal temporal y hay que ver los vasos, porque hay vasos dilatados y rectificados. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Bueno, hiciste tan buena clase. No escucho nada. Pregunta a Gonzalo si han visto algún caso. De telangiectasia, sí, muchísimos. El que nunca he visto es del tipo 3. Ana Karen iba a comentar algo. Sí, la verdad es que yo no he visto tanto, no son tan frecuentes, pero sí, definitivamente la constitución clínica marca que todos está más frecuente. Van a ver un paciente y generalmente no es diabético o no es hipertenso, o probablemente tenga diabetes, pero no esté como en mal control. Lo común es que no sea un paciente diabético y que le veas una mancha a la distancia para poder, vamos a decir, con pérdida visual, escotoma o metamorfosis. Son a veces el paciente es muy imperceptible y pasan desapercibidos por si no tiene edema macular, el paciente pasa desapercibido. Hay algunos que tienen metamorfosis y pues obviamente van, los estudias y les encuentras edema, pero si realmente no son tan frecuentes. Lo que hay un paciente con edema macular, que es diabético, y realmente no con una manchita ahí gritante para foguear, hay que conocer que se marca. Okay. Muchas gracias. ¿Alguien en Zoom ahí con alguna duda? ¿Alguien? Prácticamente, realmente se desconoce la razón por la que algunos pacientes desarrollan membrana neovascular, pero como hay un factor muy importante aquí, que son los pacientes diabéticos, pues ya conocemos de esos pacientes diabéticos que ya se presentan con enfermedades avanzadas y puede deberse a una complicación de la diabetes que ya pueden presentar sus neovascularizaciones. Entonces ahí es cuando ya se indica más la panfotocoagulación, solamente como dato. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Pregunta. La verdad no escucho nada. Hay duda. Sí, hay como que duda en el tratamiento porque dicen que, como comenté, que no había beneficio muy evidente. Como que, ¿en qué se enfocan? Pregunta Alejandra Costa.
¿Quién pregunta? Con balita. Ya llegó con balita. Bienvenida con bala. Pero bueno, realmente el tratamiento, como te digo, es más preventivo, es para que no va a tener una buena agudeza visual el paciente, pero siempre yo recomiendo que dejen su brimonidina. Es muy bueno dejar un inhibidor de grasa carbónica y ya si el paciente ya es proliferativo, pues empezar con los anti-VEGF para evitar la neovascularización. El tratamiento va más enfocado a futuras complicaciones y a futuros desarrollo de neovascularización y sobre todo al agujero macular. Ok, Lalo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti y gracias a todos. Bonito día para todos. Igualmente. De nada.